Bueno, ahora sí vamos a empezar. En primer lugar, daros la bienvenida a todos y agradeceros que participéis en este webinario cuando pues todavía estáis de vacaciones, una tarde de agosto, con calor. La verdad que es un privilegio que podáis estar aquí, que sobre todo es un privilegio tener con nosotros a Gonzalo García Fernández, que es quien nos va a guiar un poco hoy en la creación de este museo virtual con Smart. Gonzalo García Fernández es experto en tecnología educativa y profesor del Colegio Internacional Atlántico en Pontevedra. Gonzalo además lleva colaborando, investigando durante ya varios años en el proyecto ITEC, que estudia el diseño de las aulas del futuro. El proyecto ITEC además es un proyecto financiado por la Comisión Europea y en el que ya estamos cerrando este proyecto, pero hemos estado llevando a cabo esta investigación y evaluando diferentes escenarios de aprendizaje en más de 2.000 aulas de toda Europa. Y bueno, pues Gonzalo nos va a contar hoy su experiencia durante esta parte de los pilotos y de la investigación con una nueva herramienta que es Smaram. Algunos de vosotros ya la conoceréis. Smaram es una herramienta que lanzamos en el mes de abril y es una herramienta de trabajo colaborativo en la nube, que lo que nos permite es poner en conexión los dispositivos del alumno con el trabajo que se hace en la pizarra digital en un entorno totalmente colaborativo y en un entorno totalmente compartido. Os recomiendo también que os apuntéis al webinario de la próxima semana, que también va a hacer Gonzalo, en el que nos va a explicar más paso a paso cómo utilizar Smaram y cuáles son las diferentes herramientas de Smaram. Y bueno, pues sin más retraso ya, cedo la palabra a Gonzalo. De nuevo agradeceros a Gonzalo que compartas esta experiencia con nosotros y de nuevo agradeceros a todos vuestra participación. Si queréis, podéis dejar un poco todas las preguntas al final, las vais apuntando en el chat y Gonzalo al final de la sesión hará esa sesión de preguntas o esa rueda de preguntas. Cuando quieras, Gonzalo. Hola, buenas tardes a todos. Supongo que me oís todos bien. Espero que sí. Gracias a Ainhoa por la presentación esa que me ha hecho, lo de presentarme como experto. Pues siempre creo unas expectativas que a lo mejor pues, son más complicadas de cumplir, pero espero estar con, con vosotros el tiempo suficiente para que compartáis la maravilla que es poder hacer cosas con los alumnos de formas nuevas, etcétera, etcétera. Efectivamente, como decía Ainhoa, a ver si aparece ya el escritorio. Efectivamente, me estáis viendo todos el escritorio, espero. Em, Como decía Ainhoa, soy profesor en el Colegio Secatlántico de Pontevedra, profesor de matemáticas y física. Enseño fundamentalmente en secundaria y he estado trabajando en ITEC durante los últimos 4 años, que es lo que ha durado el proyecto, y en gran parte la experiencia que os voy a contar hoy pues tiene que ver. De hecho, la cuestión fundamental está en cómo aplicar nuevas formas de aprendizaje con y de los alumnos, porque nosotros también aprendemos mucho de ellos, y cómo introducir a través de la tecnología pues, nuevas formas de trabajar. La idea de esta sesión pues, es ver un poco, ver por qué hacemos un museo virtual, cuáles son los puntos de partida, el proyecto ITEC, os lo hablo un poco, la cuestión de colaboración que va a aparecer un montón de veces en esta charla y el tema de las realidades del siglo XXI, que está íntimamente relacionado con todo esto. Ya comentó también Ainhoa el tema de los escenarios, que es una palabra que también saldrá bastantes veces, el cómo las tendencias en tecnología, en la sociedad, etcétera, etcétera, tienen que hacernos cambiar la idea de cómo hacemos las cosas, etcétera, etcétera. Veremos cómo la realidad aumentada pues, fue un poco la tendencia que nos inspiró a hacer este tipo de cosas. Veremos cómo es la idea de montar una historia de aprendizaje a través de actividades de aprendizaje, en este caso con el museo virtual, un poco siguiendo la metodología de ITEC y de Educata, que es el toolkit que se ha creado a través de este
proyecto de investigación paneuropeo en 4 años. Y luego entraremos ya directamente en el meollo de cómo es la aplicación de estas cosas a través de SmartAmp, que de alguna forma viene a culminar un poco la forma en la cual intentamos que nuestros alumnos empiecen a trabajar de forma que su forma habitual de trabajar sea precisamente esa, la que realmente encontramos en el día a día, en nuestras formas de trabajar, etcétera, etcétera. Luego veremos la experiencia en sí y finalmente una síntesis de más o menos cómo serían los pasos para seguir y montar un museo virtual de cualquier tipo. Vamos con la motivación entonces. ¿Cuál es la razón de crear un museo virtual? ¿Cuál es la razón de plantearse un día y decir, bueno, pues vamos a hacer algo diferente con los alumnos, vamos a intentar hacer las cosas? Tal, pues, iTech nos lleva a pensar en cómo son las cosas, a replantearnos las cosas de muchas formas. iTech, por cierto, significa Innovative Technologies for an Engaging Classroom, tecnologías innovadoras para la clase participativa y, como decía Ainhoa, su subtítulo es Designing the Future Classroom, es decir, estamos pensando en cómo queremos que sean las clases de nuestros alumnos, teniendo en cuenta que nuestros alumnos se van a enfrentar a un mundo que posiblemente no tengamos claro de cómo va a ser. Desde luego va a ser diferente al nuestro, cómo van a tener que trabajar, cómo van a tener que desenvolverse en la vida, cómo van a tener que hacer un montón de cosas, la relación con los demás. Y una de las cosas fundamentales que nos va a aparecer va a ser lo que nos ha guiado en el trabajo de iTech, en concreto, pues en el caso de SEC y Smart, a través de colaboración. Es decir, toda la creación, desarrollo, puesta en marcha, etcétera, etcétera, de las actividades y de las historias que se van haciendo tiene que ver con la colaboración. No se puede entender de ninguna forma el aprendizaje de nuestros alumnos sin la colaboración de nuestros alumnos y sin la colaboración de distintas entidades que estamos de alguna forma implicadas, padres, familias, por supuesto, la comunidad educativa en general, etcétera, etcétera. El tema de los escenarios entra un poco en lo que es la idea de lo que iTech define como escenario. Un escenario podríamos definirlo como una narrativa que nos permite plantearnos cómo introducir en la actividad docente diaria, en la actividad de la clase diaria, las nuevas tendencias que hay, entendiendo como tendencias lo que está pasando realmente en la sociedad, en la educación, en la tecnología, etcétera, etcétera. De forma que los profesores nos pongamos a pensar, a repensar lo que hacemos en clase con nuestros alumnos y que podamos introducir nuevas metodologías, estar abiertos de forma eh, básica a pensar de forma diferente. A partir de los escenarios donde tenemos en cuenta esas tendencias, pues definimos lo que son las actividades de aprendizaje, que son el día a día, es decir, las cosas que tenemos que hacer con sus objetivos, con su desarrollo, con las rúbricas, con las formas de evaluación, etcétera, etcétera, para que nuestros alumnos puedan introducir esas nuevas formas de hacer las cosas en su quehacer diario. Y la cuestión última consiste en reunir esas actividades de aprendizaje en una narrativa nueva, en una forma de que tengan un contexto, una, un seguimiento en forma de una historia que nos pueda servir de alguna manera para ver un poco la evolución de lo que van haciendo los alumnos, que ellos mismos se sientan implicados de esa manera. Luego veremos de otra forma mejor lo que acaba siendo una historia de aprendizaje, porque nuestro museo virtual está formado como está esto escrito como una historia de aprendizaje dentro de lo que es iTech. En cuanto a las tendencias, observamos por el mundo qué va pasando, cómo son las cosas, etcétera, etcétera, y lo que nos inspiró a nosotros, ya pensando un poco lo que es la historia del museo virtual, fue el uso de la realidad aumentada. Es algo que de alguna forma nos tenía que llamar la atención porque es una herramienta muy potente que de alguna forma está presente a nuestro alrededor en el día a día las empresas en cuanto a lo que es el uso de las cuestiones en el día a día, en cuestiones de geolocalización, en cuestiones de aplicación a turismo, aplicación a montones de cosas, aparece la realidad aumentada. Y pensamos que teníamos que utilizar alguna de las herramientas de realidad aumentada que tenemos para utilizarlo como un vehículo de aprendizaje. Es una herramienta potente y por lo tanto tenemos que implicar a nuestros alumnos a través de estas cosas en formas distintas de hacerlo, siempre repensando las cuestiones, siempre viendo que sea una actividad cercana a lo que ellos realmente viven o van a encontrarse en los próximos años. En cuanto a lo que es la idea de hacer una historia de aprendizaje o unas actividades, etcétera, etcétera, como parte del proyecto de ITEC en este ciclo 5, el último, el de este curso pasado, eh, lo que se pretendía era que los profesores, alumnos, padres, etcétera, etcétera, que estuviéramos implicados,
fuésemos creando desde el principio las cosas. Es decir, no que se nos dieran, como fueron los primeros 4 ciclos, historias ya hechas, sino que nosotros, como grupo de trabajo, de forma colaborativa, por supuesto, fuésemos creando. Esto es una de las fotografías que tenemos del Future Classroom Creation, Scenario Creation Workshop que hicimos en el colegio, donde había padres, había alumnos, había profesores, había expertos, etcétera, etcétera, que combinamos un poco las ideas para ver el resultado final, que podía ser, este es el enlace al Composer de iTech, donde se ve un poco la idea de historia de aprendizaje, es decir, la historia que plantea cómo se van a hacer las cosas, cuáles son las cosas que se pretenden hacer, la descripción y las actividades una por una, en la cual se va viendo efectivamente cuál es la cuestión. Y aquí está el escenario propiamente dicho, la narrativa, en la cual se pretende dar una idea, que luego es perfectamente flexible, para que los profesores puedan actuar con estas formas de trabajar. ¿Qué es lo que nos llevó a utilizar SmartAmp? Pues la idea de la colaboración. Toda la creación del museo virtual se basa en la colaboración, colaboración de alumnos, pequeños equipos de alumnos, la clase como gran equipo, etcétera, etcétera, etcétera. Una de las cuestiones que teníamos que ver para que los alumnos se tuvieran que centrar en las cuestiones era el uso de tareas estructuradas. Es decir, el hecho de que los alumnos tengan que plantearse el aprendizaje como una cuestión colaborativa en la cual tuvieran que investigar, buscar, clasificar, resumir, discutir, llegar a un acuerdo donde aparezcan características de liderazgo, que se fomenten la discusión desde el punto de vista total, que todo sea a nivel colaborativo. Una de las cosas que también nos llevó a pensar en esto era que PISA, el informe famoso PISA que nos tiene a todos medio locos, para 2015, la versión 2015, habla de resolución colaborativa de problemas, que es otra de las ideas que tiene SmartAmp o por las cuales se crea SmartAmp. Entonces, a partir de ahí, quisimos combinar un poco las cuestiones para ver que efectivamente se podía hacer algo diferente, que en el cual la colaboración estuviese siempre, siempre presente. Otra de las cosas que también nos llevó es la flexibilidad que nos daba AMP para poder utilizar distintos dispositivos. Es decir, no el hecho de que los niños o los alumnos estuvieran en clase haciendo una cosa y que luego al llegar a casa tuvieran que descargar un montón de cosas. No, el hecho de estar en la nube permitía que en cualquier momento, en cualquier circunstancia, dentro de la clase, en grupos pequeños, en la biblioteca, en su casa, en el patio, incluso si tenían que hacer alguna cosa o fuera de clase, cualquier cosa que tuviesen que hacer, fotografías, etcétera, etcétera, las pudiesen hacer en tiempo real, de forma asíncrona y que pudieran compartir entre ellos y tener siempre un lugar donde poder estar colaborando, siempre colaborando, que es la cuestión básica. Para ver la experiencia, tenemos que pensar otra vez, y perdonad que sea tan insistente, en el tema de la colaboración. Al final, el hecho de que todos pongamos la misma energía, en el caso de AITE, con sus recursos, en el caso de SMART, la posibilidad de hacernos el piloto de SmartAmp en el colegio y nosotros como colegio, pues aportando la experiencia que tenemos y la idea de todos nuestros alumnos para tener después resultados para la investigación, pues de alguna forma hace que se permitan hacer cosas. Hoy en día no se entiende cualquier proyecto sin colaboración. Una de las cosas fundamentales, además de la colaboración, es el trabajo en equipo. Y para el trabajo en equipo también tuvimos la suerte de contar dentro de iTech con una herramienta que se ha creado ex profeso, que es TeamUp. No sé si la conocéis o no, es una herramienta gratuita que ha salido a partir del proyecto iTech, financiado por la Unión Europea, y lo que permite es una definición de clases. Estos son mis alumnos, los que participaron en el proyecto, y permite una gestión de equipos en las clases de forma mucho más flexible. Se pueden crear equipos de forma dinámica, atendiendo a los intereses de los alumnos, haciendo equipos equilibrados donde no haya pues, muchos alumnos que tengan un mismo interés o una misma forma de trabajar, de forma que se puedan tener equipos homogéneos, pequeños equipos, que se pueden crear y gestionar de forma muy sencilla, siempre online y siempre accesible de todas partes. Y además permite, por eso os pongo esta pequeña cosa, que con estos microfonitos que tiene para cada uno de los equipos se puedan ir grabando flashes que le llaman ellos de última hora, es decir, grabaciones de sonido de 60 segundos en los cuales los alumnos puedan ir haciendo un seguimiento de su propio trabajo. Es decir, se les corresponsabiliza a los alumnos del trabajo,
de forma que se pueda hacer un seguimiento. Todos los alumnos de la clase, incluso el profesor también, tiene acceso a las grabaciones de los demás y les puede también dar un cierto feedback o cuestiones de seguimiento. La otra cuestión era el uso de la realidad aumentada que comentábamos antes, en la cual pues había varias herramientas. Por cómo lo teníamos pensado con la cuestión de imagen, decidimos utilizar ThinkLink. No sé si la conocéis. ThinkLink es una herramienta gratuita, hay que registrarse, que consiste en pues, añadirle a una imagen pues, de distintos tipos de materiales que lo que hacen es efectivamente pues, aumentar, como su nombre indica, la, la información o el contenido que se pueda tener de cualquier cosa. Este es uno de los ejemplos que les puse yo a mis alumnos de cómo pues, se podía, en una imagen que se podía publicar, poner un enlace simplemente a unas cuantas cosas que podían pues, aumentar el valor pedagógico o el valor informativo de una cuestión. Y esta era un poco la base para, para empezar nuestro museo virtual. Y la otra cuestión que también es fundamental para que los alumnos tengan realmente conciencia de que hay un contacto con la comunidad, etcétera, etcétera, es que les pedimos a los equipos en que dividimos la clase que además de crear su trabajo de realidad aumentada, hiciesen un seguimiento de sus propias actividades a través de un blog. Tuvieron que crear un blog. Hoy en día cualquiera tiene un blog, efectivamente, es una cosa muy sencilla, pero precisamente a los alumnos el hecho de crear de cero un blog y tener una herramienta en la cual pudieran participar y poner sus inquietudes y que otros pudiesen leerlos y darles feedback o darles algún tipo de comentarios, apoyos o incluso críticas, que siempre son bienvenidas, siempre y cuando sean constructivas, pues era otra de las actividades, otra de las cosas que teníamos en mente para que los alumnos viesen el concepto de museo virtual como algo más completo. Vamos entonces a ver el resultado de alguna forma de lo que hicieron nuestros alumnos o mis alumnos con Smaramp. Lo que vamos a ver o lo que os voy a enseñar es un poco el interior de Smaramp y cómo funciona. Antes de entrar quería de alguna forma explicarlo. Es decir, lo que hicimos fue que cada equipo de los alumnos, equipos de 5, 4 o 5 alumnos, tenía un espacio de trabajo, un workspace, como se llama en Smaramp, en el cual ellos, de forma autónoma, como equipo, tenían que colaborar. Allí subían todo lo que podían proponer, allí discutían, allí elegían, allí hacían las cosas. Pero al final de su elección o al final de su trabajo tenían que rellenar un espacio de trabajo que era de la clase, es decir, un espacio de trabajo común en el cual se iban a poner como idea de museo todos los trabajos finales de cada uno de los equipos donde todos pudiesen ir viendo e ir aumentando o ir haciendo de alguna forma aportaciones el trabajo de los demás. Es muy importante esto porque una de las premisas que poníamos era que el, el- el feedback que se obtenía, las nuevas ideas que se aportaban, era obligatorio que tuvieran que tenerlas en cuenta. Es decir, había que hacer un refinamiento de lo que habían hecho para poder tener en cuenta las cuestiones que los demás alumnos pudiesen presentar. Lógicamente, siempre que tuviesen pues, visos de ser utilizables, etcétera, etcétera. Entonces, os los voy a llevar ya a la página de inicio de Smaramp. Como habíamos dicho, es completamente en línea. Trabaja sobre Google Apps. Esto lo cuento por si hay quien no conoce Smaramp. Hay que tener un dominio, hay que estar registrado en Google, Google Apps para educación. Y sin más, nos vamos a entrar en lo que es Smaramp. Y para algunos igual es una novedad que no habéis visto. Espero que pueda ser un buen contacto inicial y que a lo mejor pues el próximo martes, como decía Ainhoa, podáis venir a ver cómo se usa en el principio. Esta es la pantalla inicial, la que tiene el profesor. Los alumnos tienen una pantalla ligeramente distinta, no tiene la opción de crear una clase, lo cual es perfectamente lógico. Y aquí estarían pues, las clases que están definidas, en este caso por el profesor. Los alumnos tendrían las clases en las que están unidas. Se pueden unir por invitación, se pueden unir mediante un código que se puede insertar, un código de numérico de seis números, o incluso mediante simplemente el profesor, luego veremos cómo, los puede incluir en la clase directamente. El tema de los workspaces lo veremos ahora. Es, digamos, el espacio fundamental de trabajo de Smaramp, es donde ocurre todo, donde hay colaboración, donde hay subida de materiales, donde hay almacenamiento, donde hay colaboración en tiempo real, etcétera, etcétera, etcétera. Si entramos en una clase,
Veis que tengo clases de iTech, por ejemplo, que es donde hemos hecho este proyecto. Nos encontramos con estas tres pestañas, la pestaña de View Class, donde están las clases. Aquí tengo todos mis alumnos y los grupos correspondientes. Tengo abiertos dos equipos, el equipo Fashion y el equipo Architecture. Los tengo como alumnos por si me hiciera falta utilizarlo. Esos serán espacios de grupos de alumnos. Luego, aparte, cada alumno tiene su propio espacio separado donde puede hacer pues, las pruebas que considere necesario y todas las cuestiones previas que pueda necesitar para trabajar con el equipo y hacer las cuestiones. Luego tenemos la parte de Create and Share, donde está el uso de los workshops. Aquí están pues, dentro de Google Drive, que es el espacio que tenemos asignado correspondiente, pues todos los espacios, los workspaces, templates, carpetas, etcétera, etcétera. Luego vemos lo que es cada cosa. Donde podemos tener, pues, como veis aquí yo tengo un montón de cosas, trabajos que estén a medias, trabajos que estén siendo cambiados sobre la marcha, ideas, etcétera, etcétera. Y veis que aquí hay dos pestañas, las que están en My Drive, que son las mías, las que tengo yo propiamente en My Drive, y las que son de Share With Me, en las cuales están pues, las que estén compartidas, sea de otro profesor, sea de los alumnos, o cualquier otra cosa que pues, me puedan invitar o hacer cualquier cosa. La tercera pestaña, la de evaluación, hoy no la vamos a comentar muy en profundidad, pero bueno, veis que se puede hacer una evaluación directamente a los alumnos, ya sea prevista en Workspace o directamente sobre la marcha en una clase cualquiera para poder ver efectivamente que están entendiendo las cosas. Dentro de My Drive, de mi My Drive, tengo esta carpeta donde tengo pues, una serie de cosas que tienen que ver con el webinario de hoy. Como veis, el nombre es más o menos el mismo para todos. Hay aquí uno que pone copy, luego veremos por qué. Unos son WST, que son los templates, las plantillas, y otras son los propios workspaces. Es muy importante esta distinción, y me paro un poco por ella, porque eh, cuando se tiene un trabajo colaborativo que está ocurriendo dinámicamente y hay varias personas al mismo tiempo haciendo cosas, siempre es bueno tener una copia de la idea original o de la versión que se quiera tener en cada caso que no se vaya a cambiar. Esa es la idea de los templates, de las plantillas dentro de SmartAmp, porque una de las cosas que no hay es el botón de deshacer, lo cual es para los alumnos muy peligroso porque siempre están acostumbrados a deshacer. Entonces hay que advertirles claramente que lo que hagan queda hecho y lo que borren queda borrado, lo cual pues también tiene su parte de responsabilidad y en el trabajo en equipo es muy importante porque así cada uno se responsabiliza del trabajo de los demás. Lo primero que hice, voy a abrir un workspace también para que lo veáis, y es un workspace utilizado en clase. Lo primero que hice con mis alumnos fue ponerles un ejemplo de lo que era la tarea estructurada. Acabo de abrir un template, como veis, y entonces lo que me hace es crear un nuevo workspace. Es decir, mi template va a quedar sin tocar y lo que yo haga ahora y que modifique en este workspace que voy a crear ahora, va a quedar solamente en ese workspace. No va a modificar mi template. Así si tengo, por ejemplo, dos clases, pues siempre puedo volver a esa misma clase, siempre puedo volver a tener mi, mi workspace perfectamente libre y limpio para hacer lo que considere oportuno. Entonces, lo que tenemos aquí sería como una especie de presentación hecha en clase exactamente igual, para que los alumnos también sepan siempre lo que están participando. Los alumnos, en este caso, eran miembros de la investigación de ITEC, ellos tenían que saber que estaban participando en ITEC, quién la llevaba, quién la hacía, qué es lo que estábamos haciendo, nuestra historia de aprendizaje y las actividades que teníamos que ir llevando. La introducción se corresponde con la que estamos viendo aquí, luego teníamos la recogida de los datos multimedia, formación de equipos, seleccionar opciones, investigación y desarrollo, eh, información, y finalmente la realidad aumentada, etcétera, etcétera. Entonces, lo que se hacía, o lo que se pretendía en este caso, era tener cuatro tareas fundamentales, hechas como un ejemplo. Lógicamente, ellos no iban a hacer un museo de arte, porque la asignatura en la que yo les impartía esto era matemáticas. Y entonces la idea de nuestro museo virtual, como veréis después, pues era utilizar imágenes para destacar conceptos matemáticos, pero de su vida real. Es decir, no conceptos que pudieran estar en la típica imagen que saco de internet de un paraboloide asimétrico o cosa por el estilo, en el cual, pues, de alguna manera simplemente es buscar lo que es cada cosa, ponerle los datos. No, aquí tenían que crear ellos
temas en los cuales tuviesen que aparecer el contenido matemático. De forma que de esa manera acercábamos las matemáticas o el estudio de las matemáticas a su mundo más real y de alguna forma intentábamos motivarlos. Total, la primera tarea era visitar el museo, en este caso crear un tema en el cual pudiese encontrar imágenes que tuviesen que dar con esas cuestiones. La segunda tarea consistía en un equipo, buscar, discutir, ver qué contenidos se podían relacionar de las matemáticas que teníamos. En nuestro caso era cuarto de la ESO, con lo cual pues teníamos desde la trigonometría, pasando por el álgebra, geometría, estadística, teníamos posibilidad de poner contenidos matemáticos de bastantes partes de las matemáticas, lo cual nos daba una flexibilidad mayor y además permitía que los alumnos entre sí, tanto dentro del equipo como entre los equipos, pudiesen compartir mayor información. La tercera tarea era utilizar un usuario registrado que teníamos de ThinkLink, en el cual eligiesen una de las imágenes que podían tener. Esta era de las cosas más peliagudas para ellos, porque, claro, cada uno de los 5 miembros del equipo propone su imagen, es la que más le gusta, la defiende, la ponen y tal, pero finalmente tiene que llegar a un acuerdo y escoger una. En algunos casos lo que hicieron fue hacer una imagen compuesta, lo cual también es una buena idea, pero la idea es que tengan que valorar y ver cuáles son tanto las capacidades de la imagen como soporte de la información, como qué información le iban a poner después. Por supuesto, para que no hubiese ningún problema, aquí tenían un ejemplo. También os pongo esto para que veáis que dentro de SmartAmp se pueden insertar materiales, pero también se puede escribir directamente sobre la pizarra digital. Es decir, tenemos la posibilidad de utilizar el rotulador y a partir de ahí, sobre la marcha, poner cualquier tipo de cuestión. Aquí teníamos el ejemplo, que es simplemente un ThinkLink de los que tengo yo en el mío, donde luego los alumnos se unieron como grupo educativo, donde, pues como en el caso anterior de la óptica de Newton que ya os enseñé antes, aquí atrás, pues lo que teníamos era pues, una imagen en la cual podíamos tener una serie de informaciones interesantes. Y finalmente, que también lo comentábamos antes, el tema de presentar. Es decir, la idea de hacer el museo virtual consiste en darle visibilidad, es decir, que tengamos un lugar en el cual todos los alumnos, todos los equipos puedan tener su forma de presentar y puedan de alguna forma compartir tanto lo que es el aprendizaje de unos con otros como las posibles opiniones y mejoras que se puedan hacer para cada cosa. El workspace, como veis, es una especie de tapete dinámico, un tapiz dinámico más o menos enorme, en el cual pues, se pueden ir poniendo multitud de cosas. En este caso, la forma así en escorzo de cómo ordené este caso el material, era para darle un poco la idea de dinámica y la idea de un orden teniendo una primera tarea, segunda, tercera y cuarta. Voy a hacer un pequeñísimo repaso a lo que se ve aquí, que sería toda la parte de las botoneras correspondientes. Las de arriba parece que son bastante fáciles de ver. Tenemos la mano para mover, la flecha para seleccionar y mover cualquier material. Recordad que lo que hagamos queda hecho. El lápiz rotulador, que lo tenemos como un rotulador normal con un grosor que se puede modificar, o un subrayador cuyo grosor también se puede modificar. Esto tiene una cierta transparencia para que no tachemos lo que estamos poniendo y se vea debajo. Y por supuesto nuestra famosa goma borrador que tenemos siempre en las herramientas de Smart que nos permiten hacer estas cosas. Tenemos una papelera, esta es relativamente nueva, cambiando todavía desde que nosotros utilizamos SmartAmp hasta ahora. Nosotros empezamos a utilizarlo antes del lanzamiento, antes de abril, tuvimos la suerte de poder hacer aquel piloto y ha ido cambiando, evolucionando y hay montones de cosas nuevas que le dan aún más potencia de lo que pudimos utilizar nosotros. Tenemos el zoom, que no solamente tiene el botón de zoom, sino que nos permite ser conscientes de por dónde estamos en el momento en que estemos para movernos y desplazarlos. Esto es muy útil para una de las funciones que contaremos la semana que viene, que es el Follow Me, que es la forma de que los alumnos sean espectadores dentro de sus dispositivos de lo que se está haciendo en clase. Por otra parte, tenemos todos los botones que están aquí. Este es un botón de chat en el cual los alumnos o cualquiera de los componentes del equipo que estén conectados van a poder enviarse mensajes instantáneos, cual para la colaboración también es una cuestión muy interesante porque no obliga a tener que estar montando en el workspace
todas y cada una de las cosas que se van haciendo. Esto es para el botón de añadir archivos de Notebook. Se pueden embeber las presentaciones de Notebook de forma dinámica para que no haya información que se pueda perder. En algunos casos, cuando se habla de SmartAmp, con respecto a lo que es Notebook, mucha gente parece que piensa que uno sustituye al otro. No, son complementarios, son dos herramientas distintas, de forma que materiales que ya puedas tener, que puedan fomentar el debate o que puedan aumentar la cantidad de contenidos o de elementos que se puedan poner, pues se pueden colocar ahí. Este es el tema de la evaluación, como la pestaña naranja que vimos antes. La diferencia es que uno es para crear una evaluación, digamos, completa, a modo de como una tarea de examen o algo así, una tarea de evaluación formativa, y esta es para hacer una pregunta sobre la marcha y ver si se ha entendido una determinada cuestión. La típica de formas para insertar cualquier tipo de forma geométrica, lo mismo que las líneas, un editor de texto que permite con cierta potencia pues, modificar las cuestiones que están aquí. Para añadir una página web, mmm, si nos fijamos, por ejemplo, donde tenemos aquí abajo la forma que tiene SmartAmp de añadir contenido web es como está aquí, es decir, nos hace una imagen de lo que aparece en la página que hemos puesto y el botón para abrir en una pestaña nueva. No es un navegador que se va a integrar aquí directamente porque no se pretende que sea eso. Lo mismo para añadir imágenes, podemos seleccionar imágenes directamente de Smart Exchange, donde tenemos imágenes que sabemos que tienen posibilidad de ser puestas, no tienen cuestiones de copyright pendientes, es búsqueda segura, no nos vamos a encontrar con una cuestión como pasa a veces buscando directamente con Google o algo por el estilo, algo que nos ha pasado. En cualquier caso tenemos la búsqueda de Bing o incluso nuestra propia búsqueda de imágenes independiente, y el botón de arriba, que es un botón muy importante, es el botón de compartir, que es el que nos permite que nuestros alumnos puedan entrar o no en una clase y decirle de qué forma queremos que tengan acceso a nuestro workspace. Es decir, podemos desde repartirlos cual si fueran fotocopias para que cada alumno tenga su propia copia de workspace en el que pueda trabajar, independiente cada uno de ellos y con una copia en nuestro SkyDrive para tener siempre control. Podemos poner la función Follow Me para que ellos simplemente puedan seguir y no puedan editar. Podemos darles la entrada para que puedan editar como nosotros nuestro propio workspace, etcétera, 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 etcétera. Finalmente, aquí arriba tenemos dos botones. Si le doy a este botón, salimos a la página principal, de las tres pestañas. Si venimos aquí a este botoncillo, venimos finalmente a donde estábamos antes, que era nuestro SkyDrive, en el cual tenemos todas nuestras cuestiones. No sé si alguien se habrá fijado, esto era la pregunta para nota, pero cuando abrí anteriormente la carpeta del Museo Virtual Webinario, esta que estoy señalando aquí, estaba en esta posición, porque cuando abrimos un nuevo workspace a partir de una plantilla, nos abre un documento nuevo, que es este que está aquí, que es el último que hemos abierto. De forma que siempre tenemos también control simplemente de ver las fechas y los cambios que hayamos hecho en cada caso, para poder seguir cualquier evolución que tengamos de estas cuestiones. Aquí tengo tres realmente, porque de una clase tengo dos, que son estas las dos de A y A bis, de lo que sería el resultado final. Eh, la idea de nuestro museo, como os decía antes, era lo que os fui diciendo ahora con las tareas, que los alumnos fueran buscando, investigando dentro del equipo, que fueran discutiendo, que fueran haciendo cosas y que finalmente presentasen un trabajo, una especie de imagen para el museo, pero que fuera compuesto dentro del workspace de la clase. Vamos a abrir este DB, por ejemplo, primero. Lo que vamos a tener es de cada equipo una imagen, es decir, el enlace, lógicamente, a la imagen de ThinkLink, que es donde está almacenado la realidad aumentada, un enlace a su blog y algo más si quisieran poner, ya fueran pues imágenes simplemente colocadas o un concurso o un poll, como se dicen, una votación de alguna cosa, etcétera, etcétera. Entonces, lo que hicimos en este caso, el, el, el workspace inicial, el workspace que se encontraron los alumnos, simplemente tenía esta parte central donde está, dejadme que os lo muestre así,
donde está su equipo para que pudiesen ir siempre al Team Up y pudiesen hacer las modificaciones de sus grabaciones según iban yendo el trabajo, o pedir ayuda o cualquier otra cosa, y el propio enlace al Composer de iTech, el que os enseñé antes, donde aparecía la historia de aprendizaje completa, en la cual teníamos pues todos los pasos a seguir por si alguno se perdía. Siempre teníamos eso disponible. Alrededor teníamos colocado pues los grupos en forma más o menos circular, no hay una distribución especialmente simétrica, fueron colocados G1, G2, G3, los grupos que teníamos, con los temas, que eran los que daban títulos, a su disposición. Respecto a esto, tengo que deciros que cada alumno, al principio de la historia, lo que presentó fue un tema que tenía que ver con su interés, un tema que pudiera o no estar relacionado con las matemáticas. Con lo cual teníamos 25 alumnos en una clase, 25 temas. Al hacer los equipos lo que hicimos fue una votación, de forma que saliesen pues 5 temas finalmente, que se distribuyeron aleatoriamente. Es decir, no había ninguna garantía de que quien hubiese propuesto el tema fuese a desarrollarlo, lo cual ellos lo sabían al principio. La idea era que ellos fuesen conscientes de que si ponían temas muy difíciles les podían tocar y si ponían temas muy fáciles también les podían tocar. Entonces, la idea era llegar un poco a corresponsabilizar a los alumnos en la elección de estas cosas. Todos tenían que tener que ver con la geometría en general, porque era la parte que estábamos viendo, aunque la idea luego se extendió y se fueron viendo más partes de las matemáticas. Finalmente salieron, pues como veis ahí, la geometría de la naturaleza, geometría en 4 dimensiones, en la arquitectura, en la tecnología, en la moda, en los mandalas y en el deporte. En la otra clase había, luego lo vemos, temas diferentes. Entonces, cada equipo finalmente lo que tenía que hacer, podemos ver por ejemplo este de arquitectura, lo tenemos más o menos centrado, pues colocar una serie, ellos eligieron colocar una serie de fotos, incluso unos triangulitos que nos daban un poco la idea de esas torres de Madrid o de las olas que teníamos por ahí en la ópera de Sydney, y ellos decidieron que además de poner su blog, que tenemos aquí en el WordPress, pues pusieron una información sobre la ópera de Sydney, pusieron un vídeo correspondiente y finalmente su enlace a su imagen. Podemos abrirlo aquí en el ThinkLink para ver que efectivamente nos lleva a un tema correspondiente donde deberíamos tener acceso a lo que ellos quisieron poner. Ellos pues fueron poniéndole la información que fueron queriendo, pues cuestiones que tenían que ver con, por supuesto, Wikipedia, otros blogs, alguna que otra página web que podía haber por ahí, etcétera, etcétera, etcétera. En cuanto a otros, pues eligieron un formato diferente. Por ejemplo, estos otros de la tecnología, lo que decidieron fue poner unas cuantas fotos y simplemente poner su correspondiente entrada al blog. Dentro del blog tenían la opción de conectarse a ThinkLink. Eso, cuando hablábamos de la evaluación, porque esto es una actividad que se evaluaba evidentemente, no entrábamos en cuestiones técnicas, pero sí entrábamos en las cuestiones de los objetivos. Y uno de los objetivos que teníamos era que en el museo virtual tuviésemos acceso directo dentro del workspace a la imagen con el enlace a ThinkLink. Como no lo tenían, pues tuvieron una parte de, digamos, evaluación negativa o un pequeño descuento por estas cuestiones. Los mandalas, pues la misma cuestión, donde había unos que tuvieron pues más fortuna u otras. Para que veáis otros ejemplos del resultado final, pues podemos ver otra vez lo mismo. Volvemos a salir aquí en SmartAmp. La carpeta se ha vuelto a desplazar porque nuestro último archivo se ha abierto aquí. Por ejemplo, al de el otro grupo, donde veremos ahora que con temas distintos se obtenían resultados distintos. Algunos temas eran comunes porque es una cuestión curiosa, la comento pues porque a mí me resultó curiosa, de que alumnos de edades similares tuvieran intereses similares. Dices tú, claro, eso parece lógico. Pero incluso a la hora de plantearlos como una cuestión básica de en qué vamos a trabajar, pues también se notaba.
una de las cosas, por ejemplo, que se ve, el workspace lo hicieron los alumnos. Yo simplemente colocaba aquí en el medio, como os dije antes, el enlace al Composer con la historia de aprendizaje y su propio enlace a TeamUp para que pudieran tener control sobre lo que hacían. Pero cuando vemos el cómo está distribuido el workspace, vemos que es bastante distinto a cómo estaba antes. Antes lo concentraron relativamente bastante respecto al centro, que era la parte, digamos, que sería la parte de comienzo, y esto lo hicieron mucho más disperso e incluso añadiendo mucho más material respecto a los otros, al otro grupo. No es más que una cosa a tener en cuenta, pues aquí lógicamente pues este tiene el mismo problema que teníamos antes, teníamos una cuestión de blog, pero no está la, la cuestión del ThinkLink. Aquí tenemos un añadido que no estaba previsto, pero decidieron incluir los códigos QR como una cuestión a tener en cuenta ya que fuera más útil, de forma que se podía acceder a su propio sistema donde tenían pues mayor información. Teníamos por supuesto el ThinkLink, el blog correspondiente y unas imágenes simples donde de alguna forma no distraen nuestra atención. También a la hora de poner las cosas y a la hora de que luego se explicara con los alumnos al hacer las sesiones de evaluación, que son sesiones comunitarias, porque hacíamos doble evaluación, evaluación entre pares, peer-to-peer assessment, y la evaluación del profesor. Entonces, cuando se hacía la puesta en común de la evaluación, pues también, lógicamente, se resaltaban aquellas cosas que podían haber sido tenidas en cuenta o no. Entonces, cuestiones como que estuviera o no estuviera el enlace como se había pedido, etcétera, etcétera, se ponían de manifiesto. Y también cuestiones como algunos se dieron cuenta, también un poco para ver si lo hicieron de casualidad o no, que unas imágenes muy complejas pueden distraer la atención y que el ponerle un valor añadido pues siempre es una cuestión que puede estar, que puede estar muy bien. Este grupo, pues claro, venimos aquí y ¿qué nos encontramos? Pues en principio nada, solamente hay unas cuantas imágenes y parece que no está en ningún sitio. Sin embargo, venimos para aquí y nos damos cuenta de que lo que hicieron fue unir demasiado su enlace al blog a otro de los equipos. Eso, lógicamente, pues indica que lo hicieron a correr. Nuestro equipo de arquitectura, por ejemplo, en este caso, es ligeramente distinto. En lugar de elegir la ópera de Sydney, pues eligieron otra serie de cuestiones, por ejemplo, el Parlamento alemán o las pirámides de Egipto, con alguna de las cuestiones geométricas, que era también una forma de llamar la atención sobre este tema. Y lo demás, pues como veis, más o menos eh, va sobre el mismo tema. Algunos tenían temas realmente complicados que se fueron escogiendo, como estos de geometría estelar o los de geometría de 4 dimensiones, y quien más y quien menos, pues fueron siendo capaces de sacar cosas interesantes que pudiesen hacerse. Si alguno tiene interés, pues podemos ver luego las direcciones de los blogs o me las podéis pedir por correo y ver realmente el trabajo completo que realmente fue muy interesante, teniendo en cuenta pues las cuestiones básicas de que ellos estaban empezando con la herramienta al mismo tiempo que yo mismo y lógicamente pues tenían que empezar de cero con este tipo de tareas tan, digamos, complejas para ellos, saliendo de lo común, y al mismo tiempo manejar herramientas nuevas, realidad aumentada, manejo de blogs, etcétera, etcétera. Volviendo a lo que teníamos antes, pues llegando ya un poco hacia el final, espero no haber sido demasiado rollo. Hacer una síntesis simplemente de cuáles serían los pasos para plantearse la idea de hacer el museo virtual. Hay que encontrar un tema que puede ser de cualquier asignatura, que se puede representar con imágenes, se podría hacer con vídeos, se podría hacer con cualquier otro tipo de cosas. Lo que pasa es que las imágenes tienen de bueno que son más fácilmente seguibles. Plantear la investigación de los contenidos que se puedan añadir. Contenidos en sentido amplio, no tiene por qué ser contenido probablemente una asignatura, puede ser relaciones, pueden ser cualquier cosa que podamos intentar utilizar para fomentar a nuestros alumnos pues, ese tipo de habilidades del siglo XXI que comentábamos. El debate y la discusión, siempre trabajando en equipo, porque la idea de colaborar necesita que trabajemos en equipo, equipos grandes, equipos pequeños.
En la experiencia trabajando con SmartAmp, estar más de 4 personas editando al mismo tiempo un workspace puede ser una cosa complicada porque puede ocurrir que más que colaborar se dificulte el trabajo de unos a otros. Eso también hay que ver, pues dependerá también mucho de las edades de los alumnos, etcétera, etcétera. El, en, el obligarles, aunque la palabra suena así muy fuerte, a que elijan cosas, es decir, no todos colaboran, entre comillas, añadiendo cosas, sino el hecho de que tengan que plantearse la elección, que tengan que defender su postura, que tengan que razonarla, argumentarla para que entre todos construyan algo común, una idea de colaboración o cooperación que es interesante. El uso de una herramienta de realidad aumentada, vuelvo a repetiros, la idea del museo virtual venía de las tendencias del concepto de ITEC. Entonces, lo de la realidad aumentada no deja de ser una disculpa para utilizar SmartAmp como herramienta colaborativa, pero la realidad aumentada se puede sustituir por cualquier otra tendencia que nos pueda parecer adecuada, ya sea pues simplemente de debate y oratoria o de cualquier cuestión. La presentación, utilizar por ejemplo SmartAmp como repositorio y presentación, el hecho de que sea un workspace de la clase, permite que toda la clase tenga acceso, tenga posibilidad de ver en tiempo real cómo van evolucionando las cosas y de aportar sus propias ideas, su propia opinión. El hecho de tenerlo en cuenta, de poder integrar otras ideas de fuera del equipo y al mismo tiempo forzar de alguna forma a que se explique cuál es la idea de lo que hace el equipo para que el feedback sea un feedback realmente útil. Esa reacción que hay que tener para incluir esas ideas ajenas, lo cual nos obliga a repetir los procesos de debate, de elección consensuada con debate y discusión de uso de la herramienta de realidad aumentada y la vuelta a la presentación y finalmente la publicación o presentación del museo virtual propiamente dicho. Estas serían las básicas, las ideas básicas. ¿Qué nos encontramos? Pues nos encontramos con que tenemos algo más que podemos hacer. Si podemos, sería deseable que, y si podemos, deberíamos hacerlo, implicar a las familias, esto es la comunidad educativa, en el tema del desarrollo de la colaboración. Es decir, que el feedback sea mucho mayor. Algunos de los blogs que se hicieron se abrieron al exterior y se publicitaron en otros blogs y en otras cosas dentro de la comunidad y algunos padres y otros alumnos o incluso amigos de otros centros entraron e hicieron algún tipo de aportación, con lo cual los alumnos les llamó mucho la atención porque de repente se encontraron, oye, pues nos han visto de no sé dónde y nos han puesto un comentario. ¿Y cómo es esto? De alguna forma también es una manera de que los alumnos se vayan enfrentando a que Internet es mucho más grande y mucho más potente de lo que ellos piensan y que no solamente es una herramienta para jugar y utilizar redes sociales, sino que como herramienta de aprendizaje es realmente potente e importante. Y un plus que se podría pensar sería la aplicación que podría tener un museo virtual de este tipo, pues para hacer cualquier cosa relacionada, desde una guía turística del entorno. Cuando digo guía turística debemos entenderla en sentido amplio. Puede ser una guía turística del propio centro, del propio colegio, donde podamos tener distintas partes del colegio con los usos que se le puedan dar o lo que sirve en cada cosa, o incluso del entorno próximo, una ciudad, el pueblo o la capital más cercana o de algún museo que tengamos cercano o incluso como un portfolio que nos sirva para tener un repositorio de los trabajos de los alumnos o de la clase o de un grupo de alumnos que nos permita ir viendo la evolución incluso año a año, de manera que con uno o con varios workspaces podamos tener pues, ese tipo de información siempre disponible y accesible y compartible. Y por mí, de momento, no os quería apabullar más. Si tenéis alguna pregunta, pues yo estaré encantado, si puedo, de responderla respecto a todo lo que veáis que pongamos tener aquí. Si la podéis hacer a través del chat, perfectamente. Y si no, incluso, como tampoco somos demasiados, podríamos intentar abrir los micrófonos de uno en uno e ir viendo más o menos cómo hacerlo. No hay preguntas.
Yo no recibo preguntas vía chat. Bien, esa es una pregunta muy interesante, Rafa. Vamos a ver, ¿Smartlamp es gratuito? La respuesta es no. Tenemos un acceso a una prueba de 90 días y es a ver si lo digo, no me sale la palabra, por suscripción. Es decir, dependiendo del número de alumnos, la cuestión de precios yo no te la puedo decir, no lo sé. Eso sería mejor que lo preguntaras a Ainhoa, que posiblemente lo sepa exactamente. Pero dependiendo del volumen de alumnos que tengas, pues el precio es diferente. Hace falta tener, como decía al principio, un dominio de Google Apps for Education, porque va sobre él. Como visteis antes, lo tengo aquí, en lo que es el inicio, se entra con Google directamente sobre la página de AMP. Entonces, requiere que tengas un dominio donde tengas a tus alumnos dados de alta y a partir de ahí se gestiona toda la cuestión. Esa parte técnica, pues seguro que en uno de los webinarios próximos la veremos. Y luego, efectivamente, es de pago, para que no vamos a engañar. De todas formas, yo os recomiendo que hagáis la prueba, que os suscribáis a la prueba gratuita de 90 días. 90 días dan para mucho y dan para convencerse de que efectivamente es muy útil, muy potente y los alumnos lo cogen enseguida. El hecho de poder trabajar tanto en dispositivos como en la pizarra digital le da mucha flexibilidad y le da mucha potencia. De nada, por Dios. ¿Más preguntas? De todas formas, yo siento ser pesado, pero es un poco la visión también. La semana que viene hay el otro webinario donde se ve el uso paso a paso de la capacidad que tiene Smarán de hacer cosas. Eh, una de las cosas interesantes que tiene es que permite trabajar profesor y alumno al mismo tiempo. Cuando sacas a un alumno a la pizarra, pues sí, efectivamente está el profesor con ese alumno trabajando, pero aquí puedes tener a los 20 alumnos de la clase, 25 de la clase y el profesor al mismo tiempo en un mismo espacio. Lo cual, aunque no sea posible o no sea deseable que todos editen a la vez, tenga realmente posibilidades de hacer cosas que van incluso más allá de un proyecto más o menos largo como este nos llevó eh, pues desde finales de abril prácticamente hasta mayo, es decir, un mes largo para hacer estas cosas. Sin embargo, en lo que es el día a día, en lo que es un momento, en una clase, en 10 minutos puedes hacer cosas, preguntas directas, puedes hacer participar los alumnos. El hecho de que el alumno retraído tenga esa semi-oscuridad de no tener que estar delante de los demás, pero haciendo cosas, es muy interesante. Una de las herramientas nuevas también, eso la veremos el próximo día. Digo nuevas porque cuando lo utilicé yo con mis alumnos aún no estaba, es que ahora el seguimiento de edición permite saber quién hizo qué cambios en qué momento, lo cual es muy útil, sobre todo para proyectos más o menos largos, en los cuales hay grupos grandes que, que se puedan ir siguiendo en cualquier cosa. Evaluación del proyecto. Eh, sí, a ver, contesto. La evaluación la hicimos dentro de AITEC, es decir, no hicimos una evaluación, no utilizamos las herramientas de evaluación, yo por lo menos, no utilizo las herramientas de evaluación de SmartAmp. Es decir, la evaluación la hicimos directamente sobre los workspaces en clase, a grupo abierto, de forma que todos los equipos tenían que evaluar el trabajo de los demás equipos y tenían que evaluarlo entre todos. Es decir, una de las premisas que pusimos era que todos los alumnos tenían que participar, porque iban a hacer, aquí en este momento no había esa posibilidad de hacer el seguimiento, pero todos los alumnos iban a ser evaluados. Por ejemplo, una forma de verlo era que en TeamUp cada alumno de los que formaban un equipo tenía que grabar uno de los flashes de los 60 minutos donde contara que hicieron alguna sesión.
Se trabajó mucho en clase. Las clases de matemáticas de esas 5 o 6 semanas se dedicaron prácticamente en exclusiva a trabajar. Es decir, yo tenía control de los alumnos, de lo que iban haciendo en sus portátiles, en sus dispositivos o en la pizarra digital si necesitaban, de forma que esa evaluación se iba haciendo. El trabajo se hacía en clase, en casa, perdón. También se evaluaba porque cada sesión lo que se intentaba era hacer un pequeño repaso de lo que se había hecho. De forma que había un seguimiento directo de este tema. Con la herramienta de seguimiento ahora de edición, este tema es mucho más fácil porque no hace falta que el profesor esté directamente cada día viendo lo que hacen los alumnos. Vuelvo a repetir, yo en este proyecto lo cogí con SmartAmp todavía sin salir al mercado, entonces aún estaban como si fuéramos, dijéramos, en una versión beta. Entonces hay muchas cosas que han mejorado y que se pueden hacer de forma mucho más eh, intensiva, intensa y exacta ahora mismo con lo que tienen. Tanto el trabajo en clase como el trabajo en clase se puede evaluar. Y en este caso, vuelvo a lo mismo, a mí me interesaba mucho la evaluación que hacían los alumnos del propio trabajo de sus compañeros, porque de alguna forma el hecho de recibir las críticas de sus propios compañeros les hacía ponerse en guardia sobre lo que iban a hacer y tenían bastante cuidado con lo que ponían, porque sabían que otros alumnos los iban a ver. Otra cosa que me sorprendió mucho, porque yo he hecho bastantes veces el peer assessment con los alumnos, es que los alumnos son mucho más estrictos que los profesores cuando evalúan a sus propios compañeros, sin tener que llegar a cuestiones de crítica, digamos, destructiva o cosa por el estilo. Cuando se ponen en serio con estas cosas, son muy, muy exigentes. Entonces, claro, el saber que iban a ser evaluados y que iban a evaluar los otros hacía que fueran muy, muy cuidadosos con su trabajo. Y me llevé una muy grata sorpresa porque se consiguieron cosas bastante, bastante interesantes. En los siguientes proyectos que tengo pensado ya hacer, lógicamente, la evaluación se va a combinar también con las herramientas de evaluación del propio SmartAmp porque dan una mayor objetividad en el trato de cada alumno. Los equipos en ese sentido, claro, son más difíciles de evaluar con las herramientas de evaluación así directa. Entonces tendremos que seguir combinando las cosas. Y respecto a que si trabajan todos los alumnos, todos trabajaron. Siempre hay unos que más y otros que menos, pero todos trabajaron. No me encontré con ningún grupo de alumnos en el que, después de haber llamado una atención a lo mejor 1 o 2 veces, hubiera alumnos que no hubieran hecho nada. Cualquier otra pregunta que queráis hacer. Si no. En cualquier caso, bueno, os doy las gracias por haber estado aquí. Si surge cualquier pregunta en cualquier momento, veis que tenéis ahí contactos por si queréis hacer alguna pregunta o cosa similar. Recordaros otra vez que la semana que viene hay otro webinario sobre SmartAmp donde veremos más en detalle cómo se utiliza y hay otros webinarios pendientes que tienen que ver con los webinarios de verano de Smart, que son estos próximos días y habrá eh, otros más a lo largo de los meses de octubre, noviembre, etcétera, etcétera. Eh, la presentación la subiremos, no os preocupéis, igual que el webinario que está grabado, subiremos también el vídeo sin ningún problema. Gracias a vosotros por vuestra atención y vuestro interés y, como decía Ino al principio, por haber dedicado un tiempo de esta tarde de verano todavía a compartir estas cuestiones, porque al final compartir es lo que nos permite evolucionar como educadores, como miembros de una comunidad cada vez más grande en la que estaré encantado de que todos podamos seguir en contacto y participar. Por mi parte, gracias a todos y hasta la próxima.